puedes mirar en ventas o en retorno. ¿Cuántas ventas genera? Porque a lo mejor todo ese dinero lo podrías poner en otro tipo de negocio que te diera más ventas o más retorno por esa misma cantidad que tienes que invertir, ¿no? O sea, no es lo mismo que para generar 100.000 euros en ventas, yo tenga que inmovilizar 100.000 euros de dinero porque necesito una máquina que cuesta 100.000 euros, que a lo mejor un negocio digital que puedes generar 100.000 euros en venta invirtiendo nada, lo que te cuesta un dominio y un servidor. Entonces, estas cosas hay que mirarlas porque es la eficiencia del dinero que tú inviertes y tú al final lo que quieres es que con lo mínimo te dé lo máximo, porque si no, a lo mejor estarías invirtiendo mejor tu tiempo en otra cosa o tu dinero, ¿no? Claro, Entonces, estas claro. cosas que tendemos a no mirarlas, ¿no? Porque nos tendemos a quedar a, uy, vendo camisetas, he vendido muchas camisetas, tengo dinero en el banco, pero no significa que eso sea lo más interesante que tú puedas estar haciendo con tu dinero. Esto Y esto hay al que final, mirarlo porque además, cuando un inversor venga a mirar tu negocio o un banco para dejarte dinero, lo va a mirar y de eso va a depender que pongan dinero o te presten dinero o no. no, no, claro, y luego hay que fijarse, por ejemplo, ¿no? Hay reparto de dividendos, hay recompra de acciones, si hay ampliación de capital, malo, Me porque quiere diluyo, no me decir diluyo. que la tarta se está diluyendo. Entonces hay una Exacto. serie de cosas que si lo trasladas también a una empresa tuya, en el fondo es También lo lo tienes mismo. que mirar, igual. Y Es- al final, que es lo que yo intento transmitir en el libro y espero conseguirlo, no lo sé, es no son tan difíciles hacer estos números, son divisiones. Y si tú tienes un gestor que te hace tu balance y te hace tu pérdida de cuentas y ganancias, y tú haces un poco una previsión a futuro, porque también se trata de decir cómo va a evolucionar mi cuenta de pérdidas y ganancias y cómo va a evolucionar mi balance, al final estos números son divisiones, son porcentajes, la mayor parte de ellos. No son complicados de hacer y sin embargo la información que dan es súper valiosa. Entonces yo por eso lo que intento es animar a hacer estos números que ya digo, una vez que te ha hecho tu gestor las cuentas, es una división y sin embargo el analizarlos les puede sacar mucha chicha a estos números y te dan una información muy valiosa para tomar decisiones, que al final es de las finanzas de lo que se trata es de tomar mejores decisiones. Y en un negocio es fundamental porque las decisiones que tomas de eso va a depender que tu negocio vaya mejor o peor. Claro, sobre todo hay un tema que es delicado, que es el tema de la deuda. Las empresas muchas veces acaban mal por el tema de la deuda, si no la tienen bien controlada. Por ejemplo, invertir en empresas que tienen deuda, que no se paguen en unos pocos años, es peligroso, porque La la deuda aquí el deuda. problema es que es una moneda de doble cara. La deuda es una palanca que multiplica tanto el riesgo como la rentabilidad. Es decir, estar muy endeudado y si tú ves un balance con un nivel de deuda que no es sostenible, es un red flag, como dirían ahora mismo, enorme y te estás metiendo en un negocio de alto riesgo. Cuando ves un negocio con mucha deuda, ¿qué pasa? Que cuando ves un negocio con poca deuda, lo que estás perdiendo es un coste de oportunidad. Es decir, porque la deuda multiplica la rentabilidad del accionista por lo que hablábamos. Si yo para conseguir un retorno de 10.000 euros tengo que poner 100.000 euros, si tengo que poner 100 para cada 10, eso es un retorno del 10%, pero si yo solo pongo 50 porque me prestan los otros 50, es un retorno del 20%, es un retorno del doble, es el doble de rentabilidad para el accionista. Entonces, un exceso de deuda es muy malo porque te puede llevar tu negocio a la quiebra, pero una falta de deuda es un coste de oportunidad para el accionista bastante importante. Esto se ve bien con las casas. Si tú tuvieras que pagar una casa al contado, probablemente nunca te comprarías una casa. Y sería una pérdida de oportunidad porque cuánta riqueza se genera en España porque la gente se compra casas gracias a una hipoteca. Entonces, con los negocios pasa un poco lo mismo. Un exceso con deuda no es sí o no, es depende. Y es el rango. Es demasiada deuda es muchísimo riesgo, pero demasiada poca deuda es un coste de oportunidad y tampoco es interesante para el inversor. Ujú. Entonces, Exacto. ahí hay que encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, hay negocios que si ya el negocio por sí tiene mucho riesgo, pues conviene no sumarle deuda porque entonces multiplicas el riesgo, pero hay negocios que si el negocio es solvente, no tener deuda no estás multiplicando la rentabilidad. Por eso se dice siempre que la deuda es una palanca, porque multiplica tanto para bien como para mal. Y lo importante aquí es situarse en el rango bueno, para multiplicar para bien, pero no tener riesgo de multiplicar para mal.
pero no hay que verla ni como la solución a todos tus problemas, bueno, la deuda es, pero tampoco hay que tener como empresario una visión demasiado negativa de la deuda porque te puede suponer un coste de oportunidad bastante importante también. Exacto. Muy bien explicado, Natalia. Pues nada, a ver. Aquí tenemos el libro de Natalia. Esto es para los emprendedores que sepan un poquito de números, que lo explica muy bien, Natalia. Además, tienes un tono ahí de humor también cuando lo explicas, el Lo truco del intento. almendruco, un montón de cosas Sí. aquí Lo que están muy intento bien, porque el tema porque, de por sí es un poco árido, entonces intento poner un poco claro, de claro. emoción al asunto para ver si entra más fácil con un poco de humor. No, no, es que tienes que acompañar un poco, porque si no la Sí, gente, claro, ahí todos decaemos un poco, ¿no? Con el tema de los números se exacto, sí. decae un poco, pero el libro está muy bien porque no sé si te verá bien aquí, pero tenemos aquí y los Va con trucos del mucho truco y todo recuadro y esto. O sea, hay mucho, mucho sí. recuadro y tal para que se entienda bien. Y entonces, pues Natalia nos hace una especie de resúmenes para que lo entendamos. Si es que hay duda, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien explicado. Pues Natalia, te voy a pedir que nos aconsejes un par de libros de que tú creas que puede interesar a los emprendedores, sean de números, sea de letras, sea de lo que sea. Bueno, pues a ver, a mí dos números que, mira, justo los tenía aquí, aunque no al principio de la conversación no sabía que me lo ibas a preguntar. Y dos libros que están muy bien para gente que empieza y tal, es este, yo los tengo en inglés, pero Mm, están en español también, de Lean Startup, que es un poco el concepto de empezar con lo mínimo, de no hacer, de ir probando poco a poco a ver qué funciona y qué no, porque muchas veces cometemos el error de querer hacerlo todo demasiado bien y salir con el producto más maravilloso y no. Muchas veces compensa salir con un producto, pues eso, un poquito más pequeño, más limitado, pero para luego ir viendo realmente qué te piden tus clientes y qué no. Este libro está muy bien. Y luego este también está muy bien, que se llama Measure What Matters, que también está en español, que es un libro que te ayuda a poner objetivos y a asegurarte de que todo lo que estás haciendo en tu negocio está alineado a la consecución de estos objetivos. Entonces ayuda mucho a priorizar, que yo es un problema que yo tengo como emprendedora y como autónoma y como todo, que es que a veces tienes tantos frentes abiertos que no es muy difícil priorizar porque eres eso, mujer, hombre, orquesta y tienes que hacer de todo. Y este sistema que lo utiliza Google, lo utiliza IBM, o sea, lo utilizan empresas muy grandes para poner objetivos y para asegurarte que estás alineado y que de verdad estás trabajando en las cosas y dedicando tu tiempo a las cosas que de verdad te van a ayudar a conseguir los objetivos que quieres. Entonces, me parecen dos libros que están muy bien y que se encuentran en español, o sea, son dos libros muy famosos y que han sí, sí, vendido sí, sí. y que los encuentras en cualquier sitio. Y son dos libros que a mí me parecen muy interesantes y que además son aplicables a casi cualquier negocio. Sí, el de Eric Rice, este era muy conocido, Sí, 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 el del ¿cómo se Lean llama? Startup. Es que Sí, no sé cómo se llama en es que español, en castellano, sí, 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 lo tengo por ahí, además, en hace ya unos castellano. años. Y sí, el principio que dice, ¿no? Que al final hay que lanzarse y arrancar con lo mínimo Sí, con lo viable, ¿no? Es mínimo. el, Y cuesta ¿para mucho, a qué? mí Para por lo ver si, menos claro, me cuesta muchísimo. sí, porque tenemos también, somos un poco, digamos, perfeccionistas, queremos Sí, tener un producto muy bien montado para cuando lo saquemos y al final nos perdemos en estas cosas que no son necesarias a veces para arrancar un negocio. y perdemos la oportunidad de preguntarle al cliente qué es lo que quiere y de ver si de verdad lo Exacto. que hacemos tiene la respuesta que esperamos o no. Y hay que intentar evitarlo y por eso hay que ser disciplinado y a mí me cuesta muchísimo, pero es muy útil. Hay otros conceptos que comentas en el libro que, a ver, no los hemos comentado porque al final, para no hacerlo muy largo, ¿no? Pero está bien, ¿no? Lo del lifetime value, por ejemplo, Sí, que son medir. cosas que yo cuando trabajo con emprendedores también le digo, ojo, que el cliente, ¿vale? No es esto que estás viendo aquí, hay que verlo un poco Es más allí. Cuando cuánto inviertes te en va a durar un publicidad, cliente. por Mm. ejemplo, si tú sabes lo que te va a dar este cliente, a lo mejor sí, pues de entrada Puedes, parece que pierdas dinero, pero no lo vas a perder. exacto, sí. Son detalles que también lo comentas en el libro, que están muy bien, pero que tampoco me he querido centrar un poquito más Sí, en la parte de contabilidad, todo esto que nos cuesta sí. tanto a los emprendedores, ¿sabes?